Gracias a todos. Primero agradecer la invitación que se me ha realizado para hacer esta charla. La verdad es que después de una ponencia como la anterior, donde todo es alegría, estar viendo aquí cáncer no trae demasiada alegría, pero bueno, vamos a intentar ver si es factible tener un poco de alegría a pesar de todo, aunque tengamos esta palabra. La idea fundamental de esta conferencia, yo pretendo 4 cosas. En primer lugar, explicar qué es un cáncer desde el punto de vista metabólico. En segundo lugar, qué es una dieta cetogénica. En tercer lugar, cómo actúa una dieta cetogénica teniendo en cuenta cómo se comporta una célula tumoral a nivel metabólico. Y después aclarar algunos aspectos que han venido sucediendo desde finales de año en relación a las grasas, porque da la sensación de que las grasas son las malditas. En la historia realmente, en los años 60, hubo una gran pelea entre 2 grupos científicos americanos, unos que eran los que planteaban que el problema de cardiovascular, el problema de obesidad, venía por las grasas, otros que venían por el tema de los azúcares, y al final vencieron los que decían que los problemas venían desde las grasas. Y a partir de ahí comenzó toda una época en la cual fueron, esto lo hemos vivido todos, de moda los alimentos light que tenían que quitar de en medio, hoy se ha ido la voz, que tenían que quitar de en medio todas las grasas porque las grasas eran prácticamente el diablo. Realmente esto no solamente no es así, sino que además si hiciéramos un examen de conciencia de lo que ha sucedido, nos daríamos cuenta de que ha pasado todo lo contrario. Nosotros teníamos en España un enfermo de cáncer cada 60 habitantes a principios del siglo XX. Hemos terminado el siglo XX con 1 de cada 3 habitantes. En el año 2017 hemos alcanzado ya las cifras que esperábamos tener de cáncer en el año 2020. Es decir, el tema del cáncer se va adelantando cada vez más. Y no cabe ninguna duda de que hay una serie de patologías asociadas al cáncer, como son el sobrepeso, como es la obesidad, como es la diabetes y como es, evidentemente, después el punto final, lo que sería el cáncer. Por lo tanto, la idea de que las grasas eran malas, realmente habría que revertirla y por lo menos ponerla en tela de juicio. Lo que sin lugar a dudas es malo es el carbohidrato, sobre todo cuando se toma en exceso, y en Occidente tomamos muchísimo más carbohidrato del que debemos y realmente luego nos va como nos va. ¿Qué es el cáncer? Todos sabemos, hemos oído, porque lamentablemente quien más y quien menos tiene algún familiar que ha tenido un cáncer, pero con frecuencia no sabemos bien qué es el cáncer. Por lo menos me gustaría explicarlo a nivel desde el punto de vista metabólico, porque si no se puede entender desde esa perspectiva, no entenderemos la dieta cetogénica. Y me tengo que remontar un poquito a cuando no existía, cuando en el mundo solamente era una masa, comienza a producirse una serie de materiales, al final consigue formarse material orgánico. Este material orgánico logra algo fantástico, que es generar a su alrededor una membrana, y con ello se forma la primera célula, una célula que contiene en su interior toda una serie de capacidad para poder mantener la vida, dependiendo del exterior, pero ya por ella misma, y así desde ese arqueos hemos ido evolucionando las bacterias, las eucariotas, en fin, todas las células como han ido evolucionando hasta nuestro momento. Las bacterias nos pueden dar muchos problemas, pero las bacterias, una de las cosas que ellas no tienen es un cáncer. Para que pueda haber un cáncer necesitamos que haya más de una célula. Tiene que ser un ser pluricelular. Y en ese ser pluricelular, cuando las células deciden unirse todas con una finalidad, es decir, nosotros estamos compuestos por una cantidad enorme de células, muchas menos que bacterias, tenemos muchas más bacterias en nuestro cuerpo que células. Bien, esas células tienen que hacer un pacto, hace el pacto de cada célula con el todo, es decir, la célula decide unirse a un todo, porque va a tener ventajas, si no, no se va a unir. Básicamente en la humanidad, no en la humanidad, en la biología, la idea fundamental es sobrevivir. Por lo tanto, el ser unicelular y se va uniendo. Y eso significa que la célula
tiene que adaptarse al todo. Es una sociedad. El individuo tiene que adaptarse que cuando el semáforo se pone rojo, sencillamente se para y que cuando se pone verde se pone en marcha. Tiene que ceder su teórica libertad para estar también al servicio de todo lo que significa el individuo. La bacteria, por contra, jamás o no conocemos que haga un macroorganismo. Sencillamente la bacteria es un individuo, es un ser que está allí, lo mismo que los hongos, que están allí, que no sabemos que sirvan demasiado, sirven para muchísimas cosas, la evolución no hubiera sido factible sin ellas, entre otras sirven para hacer cerveza, queso y vino, por lo tanto tienen una gran finalidad, pero no tienen esa idea como tenemos una célula en un hígado que tiene que hacer la función hepática, o en un riñón, o en un cerebro que tiene que hacer la función que tiene que hacer. Por lo tanto, existe una diferencia significativa entre una bacteria y una célula dentro de un ser pluricelular. Por lo tanto, sabemos ya, o empezamos a saber, que para que se produzca un tumor tiene que ser algo propio. Es decir, los tumores no vienen del exterior, son células nuestras que en un momento determinado tienen una modificación por las causas que sean, me da igual si son radiaciones, si son virus, si son bacterias, si son tóxicos, se produce una variación y a partir de ese momento la célula entra en una dinámica distinta de la que había tenido. La naturaleza inventó un sistema absolutamente sencillo y fantástico para evitar que esto sucediera. Les dio a todas las células la misma capacidad, de manera que si una célula se salía un poco de madre, las otras células ya se encargarían de ponerla en orden porque no tendría ninguna ventaja esa célula sobre las otras. Pero, sin embargo, en un momento determinado hay una célula que coge una ventaja y empieza a aprovecharse. Pero esa ventaja, insisto, no es algo que venga desde el exterior, son propiedades que tiene la misma célula. Y esas propiedades sencillamente comienzan a alterarse y lo que tenía que comenzar y detenerse, comienza y no se detiene. O lo que tenía que comenzar y ser detenido, sencillamente no es detenido. Esto lo podemos ver en la fase fetal. Podríamos decir que un feto es un cáncer que está permanentemente creciendo, pero por fortuna se está diferenciando de manera que llega un instante en el cual comienza a parar ese crecimiento. Pero la etapa fetal es una etapa donde podemos estudiar prácticamente todo lo que son los tumores. Nosotros tenemos también fases en las cuales nos comportamos como tumores. Por ejemplo, cuando tenemos una infección, nosotros tenemos normalmente 4, 6, 8, 10.000 leucocitos y en un momento que tengamos una infección podemos pasar a tener 20.000 leucocitos en cuestión de horas. Esa capacidad para haber proliferado de semejante manera es algo que subyace en nosotros y que es algo que está usando una célula tumoral para convertirse en tumoral. O cuando tenemos una hemorragia, las plaquetas empezarán a dividirse de forma importante para evitar que tengamos una situación de riesgo por esa pérdida de sangre. Pero tendremos también que parar esas plaquetas que dejen de producirse porque si no nos darán un problema. Lo mismo que la infección, comienza el ataque y en un momento determinado tendrá que pararlo. Vemos, por lo tanto, que existen una serie de mecanismos activadores y vemos que existen otros mecanismos que son desactivadores, unos que van a favorecer una dirección y otros que van a favorecer la dirección totalmente opuesta. Esta es la vida y esta es la naturaleza, el día, la noche, el arriba, el abajo, esta es la vida. Por lo tanto, esos fenómenos polares, el yin y el yang, son realmente la dinámica en la cual se mueve la vida. Esto que ven aquí, lo de la proliferación, diferenciación, muerte, supervivencia, quiescencia, actividad, esto es básicamente en donde se está moviendo siempre la vida. Y esto está regulado por unos genes que son los oncogenes, presentes en todo el mundo, que sencillamente son los que activan, y luego hay otros que desactivan, que son los genes supresores. ¿Cuáles son las características de los tumores? La primera de todas es que tienen una proliferación celular autónoma. Antes os comentaba de que las células, como son todas iguales, en principio, si comienzan a crecer, sus vecinas ya se quejarán. La célula tumoral empieza a no hacer caso a sus vecinas, empieza sencillamente a montar su propia historia, olvidándose que forma parte de un todo. Comienza un egoísmo en el cual solamente comienza a mirarse su ombligo.
y decide empezar a hacer uso. Cuando digo decide, por supuesto, no es una decisión, es una obligación, porque lo que se acaba de producir es una alteración en una de las vías de señalización que le dicen a la célula crece. Sencillamente la célula está obediente, creciendo, porque una señal le dice crece. Y esa comienza a proliferar, comienza a crecer, o bien porque tiene esa señal, o bien porque la señal inhibitoria no se está produciendo. Después, como está creciendo, todas las células de alrededor, que se sienten cada vez más apretadas, le dicen deja de crecer y le mandan señales antiproliferativas, pero no solamente desde el exterior, la propia célula desde el interior ya tiene una serie de señales que le dicen que está haciendo lo que no tiene que hacer. Sin embargo, la célula continúa dentro de su locura, o dentro de su locura tampoco, continúa en su orden, sencillamente haciendo lo que está recibiendo, la orden que está recibiendo de crecer y de no respetar esas órdenes que le dicen deja de crecer. Alrededor de la célula, el sistema inmune empieza a darse cuenta de que algo no está yendo bien y, en principio, va a intentar localizar dónde puede atacar a la célula tumoral y la va a intentar eliminar. Aquí debo darles una mala noticia. Vamos a ver. Muchas veces oyen ustedes hay que estimular el sistema inmune para el cáncer. El sistema inmune para el cáncer nos da igual que lo estimulemos o que no lo estimulemos. El sistema inmune no pinta nada con el cáncer, porque en el momento en que se ha producido un tumor, ya se ha producido un pulso entre nosotros, el hospedero, y el huésped, y si lo ha ganado el huésped, si lo ha ganado el tumor, a partir de ese momento el sistema inmune pasa a estar bajo el dominio del huésped. Ya no está bajo nuestro dominio. Es más, hará uso del sistema inmune para desplazarse, para generar metástasis. Esto lo tenemos que tener muy claro, porque la idea de que yo tengo un tumor, voy a subir mi sistema inmune, lamentablemente, salvo que lo hagamos con técnicas muy específicas, la mayoría de las veces no nos funcionará, porque el sistema inmune no da respuesta, porque es una célula nuestra, su fenotipo, su forma externa, no tiene ningún lugar donde pueda cogerse una célula del sistema inmune para poderla atacar. Por lo tanto, esto es importante tenerla bien presente, porque va a poder evitar todas esas señales de muerte que puedan llegarle. Pero además, la apoptosis es otra señal que le llega tanto del interior como del exterior, viendo que tiene una situación anómala la célula, desde el exterior le dicen suicídate, es lo que se llama el fenómeno de apoptosis. Pero en ese suicídate, la célula en su sordera o siguiendo caso, o sencillamente siguiendo las órdenes que recibe, continúa con el proceso de crecimiento porque decide que no se suicida. Como crece de esta manera, necesita vasos, porque necesita nutrientes, y como necesita nutrientes, le dice a todo su exterior, que no es tumor, le dice generarme vasos. Llegan a crecer tanto que ni siquiera es capaz de dar suficientes vasos, de manera que en el centro de los tumores, hasta en ocasiones, llegan a necrosarse, mueren, porque no tienen acceso a la energía de la cantidad de células que van creciendo. Las de la periferia, que sí que tienen acceso a los nutrientes, esas se mantienen vivas, el centro no. La capacidad infinita de división, nosotros en todas nuestras células tiene una capacidad determinada, X, se podrán dividir 50, 60, 70 veces. Las células tumorales no, las células tumorales tienen esa capacidad de división, de esa inmortalidad replicativa que les permite estar dividiéndose infinitamente. No en vano los modelos oncológicos son los que están usando todas las ciencias, digámoslo así, del anti-aging, porque una célula tumoral es una célula eterna. Eterna por una razón, que luego vamos a ver. Después, no solamente tiene un desprecio absoluto por lo que está sucediendo a su alrededor, que lo comienza a invadir, sino que es capaz de meterse por la vía linfática, por la sangre, y desplazarse hacia otros lugares, generando lo que son las metástasis. Evade todos los mecanismos inmunes, por lo tanto, ha evadido la presión del exterior, ha evadido los sistemas de apoptosis, ha evadido los sistemas de las células de lo que le están diciendo, y la célula continúa dentro de su propio orden.
Y en último lugar, y esto es quizá la parte que vamos a tomar nosotros, es la modificación del metabolismo. La célula tumoral tiene un metabolismo distinto de lo que significa, de cómo se alimentan las células normales. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es muy sencillo. Sencillamente nosotros para funcionar necesitamos una energía. Para poder defendernos, para poder crecer, para poder repararnos, para poder comunicarnos con el que tenemos al lado, para poder tener la capacidad de reproducirnos, necesitamos energía, necesitamos gasolina. Esta energía, básicamente, el cómo la usamos, va a ser lo que nosotros denominamos metabolismo. Ese metabolismo está basado fundamentalmente, una parte que procederá del exterior y otra parte procederá del interior. En los tumores es interesantísimo porque se produce de nuevo una selección biológica y cuando los tumores se encuentran en una situación de apuro, inmediatamente comienzan a comerse unas células a otras. Evidentemente, como podréis suponer, quien se come a quién es que las fuertes se comen a las débiles. ¿Cuál es el metabolismo de las bacterias? Lo más importante del metabolismo de las bacterias es entender cuál es la finalidad. Y la finalidad de la bacteria es fundamentalmente la proliferación. Sencillamente, la bacteria tiene una membrana que la está separando del exterior, una membrana que es altamente, digamos, permeable y cada vez que pueda, la bacteria, el hongo, va a estar dividiéndose. Si tengo muchos nutrientes, comenzaré a dividirme. Si tengo menos nutrientes, no me dividiré tanto. Y me dividiré tanto como pueda. De forma que lo único que va a parar el tema de que la proliferación se mantenga allí es que desaparezcan los nutrientes o que el espacio me impida el crecimiento. ¿Qué significa esto? Si yo, por un lado, puedo tener un proceso donde, si tengo la opción, estaré alimentándome tanto como puedo y estaré proliferando, y por otro lado, dado otro momento, tengo la posibilidad de no hacerlo, significa que yo tengo dos modelos interiores de funcionamiento. Esto la industria lo ha visto y los que tengan coches modernos lo pueden apreciar, que de repente el coche deja de funcionar, no deja de funcionar, deja de subir de revoluciones, deja de pasar de 60 por hora porque acaba de detectar un problema y entonces entra en modo avería o en modo peligro, en modo que sea, y sencillamente para proteger a ese motor evita que se puedan producir una serie de cosas. Por lo tanto, el motor tiene la posibilidad de desarrollar X caballos y en un modo avería hará X dividido por 10. La célula hace exactamente lo mismo. Sencillamente, cuando puede proliferar, proliferará, pero cuando encuentre otra situación, entra en modo problema o en modo quiescente, donde lo que no hará será crecer. Por lo tanto, esos dos sistemas de funcionamiento son esenciales que los tengamos bien presentes porque de aquí parte toda la cuestión. ¿Qué hace una célula sana? La célula sana, cualquier célula de nuestro cuerpo, no tiene como finalidad la proliferación. Mi hígado no quiere crecer sin parar. Mi hígado lo que tiene que hacer es hacer la función de hígado. Y mi riñón, las células de mi riñón, tienen que hacer la función de riñón y las del corazón, las del corazón. Por lo tanto, la proliferación ya no será la finalidad de un ser pluricelular o de las células de un ser pluricelular. Tendrán como finalidad una función para que el ser superior al cual pertenecen pueda realizar unas tareas X, las que sean. La membrana que tiene esta célula, antes lo he comentado, una bacteria comerá tanto como pueda. Los vertebrados no tenemos ya problemas. Los vertebrados tenemos nutrientes suficientes, tenemos todo un riego sanguíneo que nos aporta nutrientes. Por lo tanto, el problema de tener o no tener nutrientes ya no es la dificultad. Va a ser otra cosa muy distinta. La célula va a tener tantos nutrientes que lo que tiene que hacer es tener cuidado con ellos, porque no puede entrar en modo proliferación. Y para eso, en toda la membrana, genera una serie de órganos, como si fueran órganos de los sentidos, que establecen la relación de la célula con el cuerpo, la parte con el todo y la parte con su interior. Y a partir de ahí comienza a hacer ese equilibrio entre cómo la célula segregará en un momento determinado algo que necesite o cogerá algo que necesite del cuerpo para realizar una función. Por lo tanto, la membrana no será ya como en la bacteria, sino que delimita, pero también regula el flujo hacia el interior y hacia el exterior.
y vemos que la energía que tiene la célula será, por lo tanto, para esas dos cuestiones, la proliferación en caso de que sea necesario, pero fundamentalmente va a ser para la función. Vemos, por lo tanto, que también, lo mismo que la bacteria, tiene dos modos de funcionamiento, la dirigida a la función y la dirigida a la proliferación. Y estos dos tienen métodos o mecanismos internos de funcionamiento totalmente distintos y que van a estar perfectamente coordinados porque necesitarán que estén perfectamente coordinados. Y esto, básicamente, lo que está haciendo es la regulación del pacto de la parte con el todo y del todo con la parte. ¿Cuál es la finalidad de una célula tumoral? La célula tumoral ya no quiere tener función. La célula tumoral lo que quiere hacer es comenzar a proliferar. Va a comportarse exactamente igual que la bacteria. Sencillamente, esos órganos que tienen las células normales en el exterior los altera y le dice al exterior, dame tantos nutrientes como puedas. No solo dame tantos nutrientes como puedas, sino que genero además para que me pongas vasos, para que me des todos los nutrientes que haya. Y además, en lugar de dividirme de vez en cuando, me divido de forma constante. Es decir, no solamente las membranas no delimitan, la regulación que tiene que hacer de entrada y salida queda totalmente alterada y la propia célula comienza a generar toda una serie de sustancias para alterar todavía más este comportamiento. Por lo tanto, lo que hacen es realmente empezar a imitar a las bacterias. Aquí vemos cómo se comporta en los seres unicelulares a nivel de energía. Vemos cómo cuando tienen abundantes nutrientes empieza inmediatamente a hacer un metabolismo proliferativo donde termina por generar biomasa y etanol o ácidos orgánicos. Sin embargo, cuando los nutrientes son escasos, el metabolismo comienza únicamente a generar energía y CO2. Y los seres pluricelulares se comportan exactamente igual. Cuando tenemos abundantes nutrientes, sí tenemos una señal, y esto es fundamental, una señal de crecimiento, inmediatamente comenzará con el metabolismo proliferativo, que si encuentra glucosa volverá a dar básicamente biomasa, lo mismo que en los unicelulares, y en lugar del etanol dará el lactato. Por contra, cuando el metabolismo está detenido, cuando el metabolismo no está hiperactivado, lo que va a hacer es generar energía y CO2, que es como normalmente funcionamos en el organismo. Las fuentes de energía para la vida... El sol es la base de todo. Nosotros tenemos que tener presente que la vida surge porque tenemos sol. La planta, a través de las raíces, es capaz de coger algo inorgánico como es el agua, como son las sales, penetrarla hasta las plantas y, gracias a los fotones que le produce el sol, realizar el fenómeno de fotosíntesis ayudado por el CO2. A partir de aquí se producirán dos fenómenos, uno que generará azúcar y otro que generará oxígeno. Si se dan cuenta, lo que la planta construye, el animal lo destruye. Nosotros funcionamos justamente a la inversa que lo que hace una planta. Nosotros cogemos el oxígeno y cedemos el CO2 y cogemos la glucosa, nos la comemos y damos material más o menos orgánico. Por lo tanto, la planta y la planta y el animal son polares en su funcionamiento. Y la base, al final, de la energía, vemos que se sitúa en el tema de la glucosa. Hay tres fuentes de energía, básicamente, que son los carbohidratos, que son los azúcares, las proteínas y las grasas. Los carbohidratos, la gente piensa muchas veces que el carbohidrato, estamos hablando de azúcar, estamos hablando de miel, estamos hablando de esto, no. Estamos hablando de muchas cosas que son mucho más amplias. Estamos hablando de las legumbres, estamos hablando del cereal, estamos hablando de muchas hortalizas, estamos hablando evidentemente de la miel y de todo esto. Todo esto contiene carbohidratos. La pregunta es en qué condiciones. Pero el carbohidrato está presente en toda la vida. El carbohidrato va a ser lo primero que el cuerpo va a intentar siempre usar. ¿Por qué? Porque le ofrece una energía interesante, porque no tiene que hacer demasiado esfuerzo y porque además el azúcar en el cuerpo es un tóxico importante. Por lo tanto, azúcar en sangre no le gusta al cuerpo tener porque le va a generar problemas. Pero tan pronto como toma azúcar, la célula lo que no necesite no lo va a perder.
Y no lo va a perder por algo muy sencillo, porque los homínidos, nosotros, nos hemos pasado muchos millones de años pasando hambre. Y como nos hemos pasado muchos millones de años pasando hambre, genéticamente estamos totalmente organizados para no perder una sola caloría. El ser humano, evidentemente, hace exactamente lo mismo, conservar la energía siempre. Siempre, porque hasta hace relativamente poco tiempo en la historia de la humanidad nosotros teníamos que correr mucho para poder comer y correr mucho para no ser comidos. Por lo tanto, la energía que nosotros teníamos que usar para poder vivir era enorme y no teníamos esa disposición siempre. Por ello, la supervivencia iba a depender de que nosotros pudiéramos obtener esa energía y pudiéramos tener algunas reservas. Y la forma de cómo hacíamos las reservas venía que cuando la célula ya no necesitaba más, formaba glucógeno. Glucógeno es una forma de azúcar que la vamos a conservar en el hígado, en los músculos, y que en un momento determinado, en caso de que se necesite, porque acabamos de consumir la que tenemos en sangre, el azúcar que tenemos en sangre, inmediatamente, gracias a una hormona, pasará a la sangre para seguir suministrándonos energía. Y cuando tenemos suficiente glucógeno, tampoco vamos a perder ese glucógeno, lo vamos a guardar. ¿Y cómo lo guardamos? De la única manera que en el ser vivo se puede almacenar la energía de una manera decente. Decente más que nada con poco volumen, y esto es con grasa. La grasa será la forma de cómo almacenamos nosotros la energía. Y cuando necesitamos energía, porque ya hemos consumido el glucógeno, tiraremos de la grasa. No piensen que esto es algo demasiado largo. Si nosotros empezamos a hacer un poco de deporte, prácticamente a los 30-40 minutos empezaremos a usar la grasa como energía porque habremos consumido el glucógeno y, por supuesto, el azúcar. Las proteínas están compuestas por aminoácidos y estos aminoácidos básicamente no serán casi nunca usados como fuente de energía. Son siempre fuente de energía, digamos, de emergencia. Y cuando los usamos como fuente de energía, fundamentalmente van a ir convirtiéndose en carbohidrato. Y una parte se convertirá en grasa. Y de la grasa tenemos dos tipos. Tenemos los triglicéridos y tenemos los cuales, cuando son usados, el triglicérido es la forma de cómo se almacena en el interior de los tejidos adiposos, del tejido graso, cómo se almacena la grasa. Esos triglicéridos, cuando los quemamos también vía del carbohidrato. Y por otro lado tenemos los ácidos grasos. Los ácidos grasos ya es otra cosa. Los ácidos grasos, cuando los quemamos, no los quemamos por la vía del carbohidrato, los quemamos por la vía de las cetonas. Todo esto que vemos aquí, todo este grupo, como vemos, termina por convertirse en carbohidrato. Y que se termine por convertir en carbohidrato significa que va a tocar la insulina. La insulina es una hormona particularmente esencial, porque he dicho antes que no podemos tener un azúcar demasiado alto. La insulina lo que va a hacer es meter en el interior de la célula al azúcar que está circulando. Y lo hace porque cuando los niveles de azúcar en sangre suben, el azúcar se comporta de una manera muy agresiva para el cuerpo, que se lo cuenten a los diabéticos. 50% de las amputaciones que hay en España serán debidas a la diabetes. Prácticamente la misma cantidad de cegueras será debido a la diabetes. Por lo tanto, el azúcar no es un tóxico que tendrá que estar siempre controlado por la insulina. Y la insulina tiene una serie de funciones interesantes, dos sobre todo. Una, meter el azúcar al interior de la célula, y otra, decirle a la sangre, aquí no pinta nada, todo aquello que pueda ser quemado y no sea azúcar. Por lo tanto, la insulina quitará del torrente sanguíneo la grasa y la llevará a los adipocitos, al tejido graso. Y tiene otra misión más. Como su misión es poder liberar al cuerpo de esa posibilidad de que haya azúcar, le transmite una señal a las células que es, hijas mías, crecer y multiplicaos. La insulina tiene una función importante como factor de crecimiento. Esta es la estructura de una célula eucarionte. La insulina estaría en el exterior y lo que va a hacer es que la glucosa la mete aquí al interior, y ahora quiero que vean desde el interior hasta este camino de aquí, sería lo que es en el citoplasma, que es donde se produce la glucólisis. Esto sería lo mismo, pero puesto en forma de diagrama. Esto es como una célula sana va a obtener la energía. Coge la glucosa, la mete en el interior gracias a la insulina, y aquí va a formar el piruvato.
Por otro lado, habrá una pequeña parte que va a hacer generar la síntesis de aminoácidos y otra pequeña parte que dará lugar al lactato. Todo esto va a representar que va a generar 2 ATPs y serán un 10% de la energía. Por otro lado, la que penetra en el interior de la mitocondria formará el piruvato, acetilcoenzima A. Aquí se formará en total 36 ATPs y va a dar el 90% de la energía. Esto es como lo hace una célula sana. Esto sería lo mismo cuando tenemos el oxígeno, la glucosa se forma en piruvato, el piruvato entra en la mitocondria, necesita del oxígeno y correspondiente. Cuando nosotros no disponemos de oxígeno, por ejemplo, cuando hacemos deporte, lo que hacemos es generar la glucosa, se convierte en piruvato, la cual pasará al lactato en lugar de entrar a la mitocondria. Warburg fue un científico alemán de los años 30, descubre que la célula tumoral tiene un comportamiento muy parecido a este, aunque dispone de oxígeno. Esto fue lo que se denominó el efecto Warburg y que ahora luego veremos algo relacionado con él. Por lo tanto, vemos que la distribución de energía de la célula normal tiene un 90% procederá de la mitocondria y un 10% de la energía va a venir de la glucólisis citosólica. La célula tumoral va a ser muy distinta. Hemos dicho que la finalidad de la célula tumoral va a ser la de proliferar, no la de la función. Por lo tanto, lo que va a hacer es adaptarse a todas las circunstancias exteriores que tenga y poder crecer. Es decir, esas dos van a ser sus finalidades, adaptación y reproducción. Pero para poder proliferar, para poder generar nuevas células, va a necesitar básicamente 2 elementos. Primer elemento, poder generar membranas, membranas que delimiten a las nuevas células. Es decir, va a necesitar generar ácidos grasos, las membranas de las células. Si miramos estas membranas de aquí, todo esto son siempre grasas porque son los que están delimitando a las células. Bien, para poder hacerlo, por lo tanto, vamos a necesitar gran cantidad de grasa. Y vamos a necesitar también material, nucleótidos, para hacer todo el material genético. Sin esas 2 piedras, sin esos 2 elementos, no podrá nunca construirse una nueva célula. Por lo tanto, si vamos a proliferar mucho, necesitaré muchos nucleótidos y necesitaré muchas grasas, condición sine qua non. ¿Qué hace la célula tumoral? Hemos dicho el cuadro que hemos visto antes, y la célula tumoral empieza a hacer algo distinto. En lugar de pasar de la glucosa al piruvato, comienza a interrumpir su camino y va formando gran cantidad de aminoácidos. Es decir, empieza a no entrar en el lactato. Ese aminoácido ya le estará suministrando que va a necesitar. Por otro lado, va a formar gran cantidad de lactato. Lactato, antes hemos visto que se produce muy poco y no va a producir demasiado piruvato. El lactato lo sacará al exterior de la célula y una vez que está en el exterior de la célula se convierte en ácido láctico, lo que hará que la célula externamente sea enormemente ácida y con esa acidez logra cosas muy interesantes. La primera, que no haya una sola célula que se le pueda acercar, porque prácticamente no hay una sola célula capaz de entrar en ese manto ácido que genera la célula tumoral. Y es verdad que tiene que pagar un precio por ello, porque tampoco puede tener demasiado acceso a los nutrientes, porque el ácido impide esa entrada. Pero de momento se está protegiendo enormemente de todo lo que pueda ser una agresión para ellas. Y además logra otra cosa interesante, es que todo aquello que va tocando lo va degradando y va pudiendo penetrar en ese proceso que antes hablábamos de la infiltración. Ese lactato en el exterior irá como ácido láctico al hígado, lo que se denomina el ciclo de Cori, allí vuelve a producir glucosa y esa glucosa vuelve de nuevo a la célula. Es verdad que se va a producir también otra cosa, que va a ser el citrato, el cual va a producir los ácidos grasos que van a ser necesarios para producir las membranas celulares.
y se produce este cambio. 50% de la energía lo va a obtener aquí y el 50% de la energía lo va a obtener de la mitocondria. Acaba de producirse un cambio enorme. Aunque parezca una bobada, este cambio acaba de modificar todo el comportamiento celular. Y este comportamiento que estamos hablando aquí se produce en prácticamente todas las células tumorales, tanto de los tumores sólidos como de los tumores no sólidos. Es decir, la mitocondria empieza a no funcionar como tal y no produce la gran cantidad de energía que es capaz de producir. La mitocondria fue un gran adelanto, es un endobionte que entró en el interior de la célula y le empezó a producir una gran cantidad de energía y gracias a esto se produce también toda la evolución. Deja de funcionar y empieza a funcionar por una vía metabólica aparentemente inútil, aparentemente poco interesante energéticamente, pero muy interesante para lograr la producción de los ácidos lácticos, de los nucleótidos y, evidentemente, también lo suficiente como para producir los ácidos grasos. Esto sería la parte que corresponde a lo que necesita, pero también la célula tumoral lo que va a usar en esa producción, en ese cambio metabólico que hace, es generar una gigantesca cantidad de radicales libres. Y esos radicales libres son capaces también de destruir a la célula tumoral si no es capaz de generar suficientes antioxidantes. Y la célula tumoral no solamente produce muchísimos radicales libres, sino que produce también una enorme cantidad de antioxidantes. Todo esto que ven aquí como NADPH, todo esto lo que va a permitir es que el glutatión reducido se mantenga en la célula, impidiendo de esta forma que los radicales libres puedan atacar a la célula tumoral. Aprovecho esta ocasión también para decir, yo soy de los que opina que la experiencia nos ha enseñado, bueno, no soy de los que opina, la experiencia nos ha enseñado que el uso de los antioxidantes en tumores activos no tiene un sentido científico demasiado grande, por no decir nulo. Y tenemos muchos estudios que demuestran que el uso de los antioxidantes, insisto, en tumores activos puede representar un riesgo porque realmente están favoreciendo que el tumor pueda moverse mejor. Yo soy mucho más partidario de la generación de gran cantidad de radicales libres que la célula sea incapaz de compensar a través del glutatión reducido. Bien, los procesos catabólicos de estos elementos que hemos visto, las proteínas, los carbohidratos y la grasa, al final es el siguiente. Los aminoácidos, que no son demasiado interesantes porque no son una fuente de energía casi nunca, van a terminar en el ácido pirúvico o directamente en el ciclo de Krebs. Los carbohidratos, que van a terminar en esa glucólisis que antes hablaba, antes de entrar en la mitocondria. Y, por último, las grasas, que por los métodos de beta-oxidación van a terminar como acetilcoenzima A. Esto es una imagen de un PET. Seguro que muchos de ustedes han oído hablar. Un PET no es nada más que sencillamente una prueba que hacemos en medicina donde inyectamos un isótopo radioactivo que tiene que ver con el azúcar y sencillamente ese isótopo radioactivo irá a situarse en los órganos que están devorando el azúcar. Entonces, aquí podemos ver los puntos que están brillantes, esto no porque es la vejiga, estos puntos brillantes son puntos donde se está acumulando una gran cantidad de trazador, una gran cantidad de azúcar y eso siempre va a corresponder, casi siempre va a corresponder a los procesos tumorales que están devorando este azúcar. Es decir, la mayoría de los tumores son depredadores de azúcar. Metabólicamente, una célula tumoral, si es depredador de azúcar, puede parecer absurdo que la vía que más azúcar, que más energía le puede producir, la de la mitocondria, la desprecie y empieza a usar este sistema que aparentemente de 50-50 no es demasiado interesante para el tema proliferativo, pero sin embargo lo que sí que queda claro es que teniendo en cuenta que el tumor existe, que es una realidad, ese sistema la naturaleza lo tiene como enormemente efectivo y por lo tanto lo mantiene. Porque ha logrado de esta manera, haciendo ese 50% arriba y ese 50% con la mitocondria, ha logrado los tres pasos fundamentales. La protección contra el estrés oxidativo y el crecimiento del tener suficientes
grasas para las membranas y nucleótidos para formar el material genético. Poco a poco nos acercamos a la dieta cetogénica. ¿Cuál es la comparativa aquí que he querido hacer? Es de una dieta convencional con una dieta cetogénica. En la dieta convencional, los carbohidratos, tal y como se plantean, representan un 50-60% de lo que comemos. En la dieta cetogénica estaremos siempre por debajo de 30 gramos de carbohidratos, por encima de 30 gramos de carbohidratos con una actividad vital normal no estaremos nunca en cetosis, luego hablaremos de qué significa esto. Si miramos lo que significa en gramos en una dieta normal, puedo deciros que una persona que lleve una alimentación cuidada estará tomando casi con toda seguridad por encima de 120-130 gramos de carbohidratos todos los días. Una alimentación cuidada. No quiero ya hablar de las personas que están tomando refrescos, que están tomando zumos sanísimos de frutas, que están tomando bollicaos, que están tomando todo ese tipo de cosas, porque entonces esto se dispara, bueno, se dispara hasta el extremo del 30 y tantos % de personas con sobrepeso o con obesidad que tenemos nosotros aquí. Por cierto, como dato, siempre nos reímos mucho de los americanos y consideramos que los americanos son como muy obesos. Decir que Andalucía tiene un índice de obesidad superior al de los Estados Unidos y Galicia va camino de. Bien, la proteína que representa en la alimentación convencional un 10-15%, esto significará en una persona de 70 kilos aproximadamente unos 100 gramos. Esto en la dieta cetogénica irá claramente menor. En una persona de 70 kilos estaremos en 50-60 gramos como mucho, o incluso 35-40, es decir, las cantidades 0,5 por 70 estaríamos hablando de 35. Las grasas van a representar un 35 o un 40% de la energía en la dieta convencional, mientras que en la dieta cetogénica va a ser una cantidad importante, entre 0,5 y 1 gramo por kilogramo de peso. Realmente yo las grasas no las calculo nunca, porque la hago sencillamente porque la completo las calorías totales después de haber limitado los carbohidratos y las proteínas, el resto será por grasas, o sea, el resto de la energía. Eso significa que nosotros en una dieta cetogénica prácticamente jamás lograremos unas dietas por encima de 1.800 kilocalorías. Eso es una cantidad, incluso yo diría que alta, y permite a la persona que la está realizando encontrarse en cetosis. Mientras que con esta dieta prácticamente todos estamos funcionando por encima o alrededor de las 2.000 calorías, evidentemente va a depender de pesos, pero generalmente estamos funcionando por encima de las 2.000 calorías y nunca estaremos en cetosis. La relación del peso y de los tumores es algo que hoy no cabe ningún tipo de duda. Tenemos experimentos tanto en animales a los cuales les damos la mitad de comer, que el 50% de los animales comen el 50% y otros comen el 100%. Inoculamos los tumores al mismo tiempo y cuando se están muriendo todos los animales a los cuales les damos el 100% de comida, los que están comiendo poco están sencillamente empezando a desarrollar los tumores. Es decir, sin ningún lugar a dudas, la cantidad de energía que nosotros comemos es un factor esencial para que el tumor se pueda desarrollar. Yo muchas veces digo que el tumor es un lujo energético, es un sistema disipador de energía. Hay un colectivo que no tiene prácticamente nunca cáncer en nuestra cultura. Ninguno generalmente lo sabe. Ese colectivo es el grupo de los anoréxicos. Los anoréxicos no desarrollan cáncer y es razonable. Sin embargo, los diabéticos desarrollan una gran cantidad de tumores y, sin embargo, los obesos desarrollan muchos más tumores. Y, curiosamente, por ejemplo, los pacientes con déficits inmunitarios, como por ejemplo los pacientes de SIDA, es cierto que tienen un pequeño porcentaje superior de tumores y de un cierto tipo de tumores, pero no tienen una cantidad de tumores. Los pacientes de SIDA no van a tener más cáncer de mama o más cáncer de páncreas que una persona normal. Y esto es importante en relación a lo que antes estaba comentando en relación al sistema inmune. Bien, ¿qué significa estar en cetosis?
Estar en cetosis básicamente es un estado metabólico en el cual el sustrato energético, es decir, de dónde nosotros obtenemos la energía, va a ser la que proceda de las grasas, no la que proceda del azúcar, porque el azúcar, os recuerdo, que lo que va a hacer es mover a la insulina. La consecuencia es que se van a formar cuerpos cetónicos y que estos cuerpos cetónicos serán justamente aquellos que van a permitir el uso de energía, y además tiene una peculiaridad gigantescamente interesante, y es que los cuerpos cetónicos, los suministradores de energía, no se almacenan en el cuerpo. Nosotros sabemos que el azúcar lo transformamos en glucógeno y lo transformamos en grasa. El cuerpo cetónico no, el cuerpo cetónico se elimina. Todos conocemos a niños pequeños, que es donde más se suele ver, que en un momento determinado tienen un proceso de fiebre e inmediatamente comienzan a oler de esa forma tan peculiar, que parece un poco como a manzana. Eso no es otra cosa nada más que cuerpos cetónicos eliminándose por la vía del aliento o por la vía de la orina. Y lo que es más interesante es que con este tipo de dieta la insulina no se activa. Y recuerdo que la insulina era el crecer, hijas mías, que tengo energía para todas. Ha habido diferentes tipos de dietas cetogénicas, muchas. La dieta cetogénica no es un invento actual, procede de principios por 1900 aproximadamente. Unos naturópatas empiezan a darse cuenta de que ciertos tipos de pacientes epilépticos dejan de tener epilepsias cuando hacen una serie de ayunos. A partir de aquí comienza todo un tema de lucubraciones que podía ser, y comienzan esas dietas que han ido variando con el tiempo. Primero aparece la de la Clínica Mayo, donde la proteína hacen con 1 gramo por kilogramo de peso, los carbohidratos menos de 15 gramos al día, y el resto lo llenan con las calorías procedentes de las grasas. Llegan a meter 4 de calorías o 3 de caloría por 1,2 de proteína y carbohidrato. Eso es relativamente difícil porque por tema de sabor hace que la gente no esté demasiado por la labor, se hacen modificaciones y entonces aparece la que genera el Hospital de Radcliffe de Oxford, donde hacen la dieta de los ácidos grasos de cadena media, en donde lo que hacen es que los ácidos grasos de cadena larga, que son son de los productores de cuerpos cetónicos, los van quitando de en medio y empiezan a meter los de cadena media, de 6 carbonos, el caproico, el caprílico, el cáprico y el láurico, ¿no?, como fuente fundamental de la energía. Luego aparece la dieta que todo el mundo conoce, que ha sido tan discutida, tan vilipendiada, que fue la dieta Atkins. Atkins, realmente la vida de este hombre es muy peculiar y realmente tuvo una muerte un poco, no sé, triste. Después aparece la dieta de los bajos índices glucémicos, en donde lo que van a hacer es limitar los carbohidratos, pero sobre todo lo que van a hacer es intentar evitar que los alimentos tengan unos índices glucémicos por encima de 50. Lo que se intenta evitar con esto es que haya un pico de subida de la insulina, porque eso significará siempre una bajada, una fase de hipoglucemia, que es particularmente problemático. Luego aparece la dieta Dukan. Hay una gran cantidad de dietas cetogénicas. La dieta de Dukan, donde es fundamentalmente, junto con el déficit de grasa él hace un déficit de grasa y de carbohidratos, y hace una dieta muy hiperproteica. Bien. La dieta cetogénica no es una dieta particularmente problemática, porque realmente se puede hacer sin demasiados problemas, pero es absolutamente esencial que tengamos muy presente cuál es la indicación y cuál es su finalidad. Quiero deciros, porque antes estábamos hablando del deporte, cada vez hay más atletas que van metiéndose, atletas dentro del mundo de la élite, que están metiéndose en la dieta cetogénica, porque evidentemente la capacidad para poder usar la grasa es mucho más interesante en los deportes de larga duración, corredores de 1000 metros, corredores de maratón, jugadores de fútbol. Todo lo que sea un deporte que sobrepase los 30 minutos, el que va a hacerse uso de la energía será el de las grasas y no el de los glucógeno ni el de la glucosa. Por lo tanto, la dieta cetogénica tiene un amplio abanico de utilidades, pero debe de hacerse siempre porque supone un cambio metabólico muy importante y debe de realizarse siempre dentro de esos dos aspectos. Tener muy claro para qué se hace y después que haya alguien que la conozca para que la pueda controlar. ¿Cuáles son las propiedades que tiene una dieta cetogénica?
La primera cosa es que vamos a limitar las calorías, lo cual va a ser realmente interesante. Es decir, que haya un equilibrio entre lo que yo gasto y lo que yo como. Eso es evidente. Nadie le pone al coche más gasolina de la que necesita. En segundo lugar, esto es tal y como nosotros lo estamos haciendo en la consulta. Vamos a limitar los carbohidratos y las proteínas y vamos a llegar con las grasas a ese nivel de calorías que nosotros necesitamos. Vamos a disminuir, como consecuencia evidente de esto, disminuye inmediatamente la insulina porque va a disminuir la glucemia. Y metabólicamente, cuando esos carbohidratos dejan de estar presentes, la grasa se va metabolizando y va dejando estos cuerpos cetónicos. El más interesante de todos ellos es el beta-hidroxibutírico, que va a ser metabolizado cerebro y sobre todo hígado, y que va a ser el gran suministrador de energía para todo el cuerpo. Luego está el acetoacético y la acetona, que son los que se van a excretar básicamente por orina y por respiración. Volvamos al esquema que teníamos antes de la célula tumoral, donde hemos visto qué es lo que está haciendo. Hemos visto que la glucólisis nos permitía llegar a producir gran cantidad de aminoácidos, gran cantidad de lactatos para revertir de nuevo en forma de glucógeno, en forma de glucosa, y que el citrato nos estaba permitiendo generar las grasas suficientes para hacer las membranas. Bien. La dieta cetogénica lo que va a hacer, aquí vemos los ácidos grasos se incorporan directamente dentro de la acetilcoenzima A, con lo cual va a entrar dentro del ciclo de Krebs. Es cierto, no vamos a poder evitar que vaya hacia el citrato y a formar ácido graso, pero sí que vamos a poder evitar fundamentalmente que se esté formando los aminoácidos y que se esté formando ese lactato. Estamos bloqueando dos vías, no solamente dos vías, estamos bloqueando otra vía muy interesante, y es la de los radicales libres. La dieta cetogénica es una dieta productora de radicales libres, pero no solamente es productora de radicales libres, sino que además inhibe la producción de los antioxidantes que están en la vía alta de la glucólisis, con lo cual la formación de glutatión reducido es mucho menor que en condiciones normales y la célula tumoral tendrá dificultades para sobrevivir, porque, insisto, la célula tumoral es una gran productora de radicales libres y nosotros ayudamos con los radicales libres que producimos con nuestra alimentación a que la célula tumoral esté sufriendo. La célula normal, la célula no transformada, no tiene ningún problema para coger esos radicales libres y manejarlos de una manera adecuada. Por lo tanto, en ese sentido, no hay ninguna dificultad. De hecho, en pacientes que tienen una brutalidad de radicales libres, que están en situaciones muy extremas, como por ejemplo son los pacientes oncológicos que se encuentran en caquexia, la única forma que tenemos de sacarlos de la caquexia, sacarlos con posibilidades de que continúen de una forma, digamos, activa, luchando contra la enfermedad, es con la dieta cetogénica. No sirven los corticoides, no sirven las hormonas. Esto nos enmascara un problema y nos va a generar otro muy importante. Paradójicamente, en esos pacientes que están con esos déficits de nutrientes, cuando nosotros entramos a hacer este tipo de dieta cetogénica, el paciente es el único con el que tenemos la capacidad de poder mejorar. Por lo tanto, ¿cómo actúa sobre el tumor? Lo primero de todo es decir que es una célula que es altamente selectiva con las células tumorales y no genera ningún tipo de daño, porque la dieta cetogénica la podríamos hacer en condiciones normales también, en personas sanas. Tiene un potente efecto antiinflamatorio. Antes he comentado, el tumor le encanta tener el sustrato de la inflamación como mecanismo de producción y de evolución. Impide el paso de glucosa, que es preciso por parte de la célula tumoral para formar las membranas, los lípidos nucleótidos y, evidentemente, también lo que hemos comentado del NADPH. Obliga a la mitocondria a generar la energía que normalmente ese 50%, habíamos visto 50 y 50, nosotros cortamos la glicólisis y empezamos a obligar a la mitocondria a que funcione. Si la mitocondria llega a funcionar, no hay célula tumoral. De la misma manera que si nosotros logramos que una célula tumoral, que en contra de lo que muchas veces se piensa, una célula tumoral es altamente alcalina. Otto Warburg, que no tenía la posibilidad de medir en la época en la cual está haciendo sus estudios, dijo que la célula tumoral era altamente ácida. No es verdad. La célula tumoral es altamente alcalina y el medio exterior es altamente ácido. Si nosotros tenemos la capacidad de revertir esa célula tumoral en
ponerla un poco más ácida en su interior y un poco más alcalino en su exterior, la célula tumoral no se comportará como célula tumoral. Pero la alcalinidad, perdón, la acidez que tiene en el exterior, en el perímetro del tumor, no es una causa de tumor, es una consecuencia del tumor. Por lo tanto, intentar actuar sobre ese punto generalmente es también una pérdida de tiempo. Incrementa el estrés oxidativo en los tumores, es decir, los desestabiliza y sobre todo tiene aspectos muy interesantes como son estas vías que antes estaba comentando que van a estimular el crecimiento, como es la del factor de hipoxia, el fosfodinositol 3 quinasa, el factor de crecimiento de la insulina y otros antitumorales como puede ser el P53 o la MPK. Todo esto lo que va a hacer es que disminuye el crecimiento tumoral porque también va a estimular la apoptosis y además va a limitar la capacidad metastásica del tumor. Y un aspecto interesantísimo es que si nosotros podemos hacer en los tumores algo interesante para mejorar la eficacia de la quimioterapia, lamentablemente ni la quimio ni la radio son terapias altamente eficaces. Tienen su eficacia, pero ni muchísimo menos la que nosotros desearíamos. Si nosotros queremos tener mayor eficacia, tenemos dos posibilidades. Primera, hacer ayunos antes de la quimioterapia, radioterapia. Dos, hacer dieta cetogénica durante el periodo que estemos haciendo esto. Son dos sistemas que nos permiten mejorar de forma significativa la eficacia, minimizando efectos secundarios. Y que, como estaba comentando antes, es un método muy eficaz para luchar contra la caclexia tumoral. Por lo tanto, vemos que la dieta cetogénica, que en un principio, como he comentado, no se hizo pensando en los tumores, se hizo pensando en las epilepsias, tiene efectos pleiotrópicos, es decir, tiene efectos en múltiples campos, tiene efectos anticonvulsivos, tiene efectos antiinflamatorios, modula la biogénesis mitocondrial, genera nuevas mitocondrias, regula los niveles de hormonas, neurotransmisores y regula los niveles de neuropéptidos. Estos son los campos en los cuales podemos ver que la dieta cetogénica tiene, sabemos que tenemos estudios en donde hay demostrado una eficacia. Autismo, todo lo que son las enfermedades degenerativas, el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, en el acné, en el asma, la epilepsia. Bueno, eso es un déficit de una hormona básicamente que necesitamos para la glucosa. Evidentemente, cuando no la tenemos, el azúcar nos genera muchos problemas. El cáncer y después, evidentemente, la diabetes, la obesidad, los ovarios poliquísticos y el hígado graso no alcohólico, que va a ser una de las pandemias hacia las cuales estamos caminando. El hígado graso no alcohólico motivado por el exceso de calorías que estamos tomando. Los ovarios poliquísticos, yo he de decir que en la consulta así de rebote tenemos bastantes niños que han venido gracias a las dietas cetogénicas, porque sencillamente haciendo una dieta cetogénica, un problema tan absurdo como el de los ovarios poliquísticos, donde fundamentalmente debajo de ellos se encuentra un fenómeno hormonal, el cual se encuentra mantenido y prolongado gracias al tema de la energía y de los azúcares. Haciendo una dieta cetogénica, yo invito a todas las mujeres que tengan un problema de este estilo a que hagan la prueba durante un par de meses, ni siquiera tienen que estar en cetosis, que hagan una disminución importante del carbohidrato y verán cómo los ovarios poliquísticos desaparecen. De hecho, el tratamiento que en estos momentos se está usando es incluso un antidiabético oral. Los efectos adversos los tenemos a corto plazo y a largo plazo, básicamente los gástricos, las náuseas, vómitos y tal, la hipoglucemia, deshidratación. Antes se planteaba que había que beber muy poco, el tema del aliento, que a muchas personas les daba algún tipo de problema, y los que tenemos de efectos a largo plazo es el tema más difícil, es la adherencia a la dieta. Es más fácil de cambiar de esposo o de esposa que de forma de comida, lamentablemente es así. Bueno, tenemos nuestras costumbres que se meten en nosotros y realmente nos cuesta mucho, y las parejas llegan mal cuando ya somos más mayores. Las diferencias, evidentemente, entre los niños y los adultos a la hora de tener una adherencia a la dieta. En los niños había la diferencia, el problema de que no tenían demasiado, de que había un cierto retraso con el peso, pero esto después se podía corregir perfectamente. El tema de la vitamina D3, la glucemia. Se ha planteado el tema de que pueden subir
los lípidos, el colesterol, etcétera, la verdad es que nosotros en la consulta tenemos este problema prácticamente nulo, porque los pacientes dejan de tener diabetes y si son pacientes que tienen dislipidemias o que tienen estos problemas de colesterol, normalizan sus cifras comiendo huevos fritos con bacon, sin pan. La cardiomiopatía, yo francamente no la he visto nunca, está descrita en los pacientes que tienen citostáticos cardiotóxicos no han tenido nunca ningún tipo de problema por estar haciendo este tipo de dieta, por lo tanto me parece que es otro tema importante y sí que es verdad que van a generar un déficit de carnitina. La carnitina necesita ser usada para poder metabolizar las grasas de cadena larga, entonces hay que suplementar con carnitina, el selenio, el magnesio, un problema que yo no me lo creía, pero sin embargo es verdad, algunos pacientes se quejan de ciertos problemas de calambres, damos un poco de magnesio y ya está, y la vitamina D, que también hay que tenerla bien cuidado. Lo importante es que los efectos de la dieta cetogénica son muy poco frecuentes y son siempre reversibles. Un par de palabras en el minuto que me queda. A principios de año, a finales de año apareció este fantástico trabajo de la doctora Gloria Pascual y Salvador Aznar del IRB, en donde hablaban de que los ácidos grasos eran los promotores de las células para que la célula tumoral se transformara en célula metastásica. Es un trabajo, lo hacía a través de un CD36, que es una proteína de membrana. Bien, esto salió en la prensa, el cáncer se alimenta de grasas saturadas para hacer metástasis, la proteína CD36. Bien. Estos son los doctores, Gloria Pascual. Bien, el CD36 es conocido desde hace mucho tiempo. Decir que este trabajo se hizo al revés, que se hicieron todos los trabajos. Y, por favor, una cosa quiero dejar muy clara, no hago la más mínima crítica a este trabajo que me parece genial. Pero sí que hay un aspecto que creo que es muy importante. En este trabajo lo que hicieron no fue a los ratones con los cuales trabajaron decirles les quitamos alimentación, sino lo que hicieron es darles más alimentación basándola además en una dieta cafetería. Mucha grasa y mucho carbohidrato. Por lo tanto, se produjo lo que ya sabemos que se produce, que es cáncer. Esta es una película, el First Don't Harm, el primero es no hacer daño, que habla de una historia de la dieta cetogénica y que, bueno, es un niño que tiene una epilepsia. Es una película que hizo a la dieta cetogénica muy famosa porque además era el hijo de un director de cine. Y esto, detrás de aquello, el niño que él era Charlie, y aquello generó que se hiciera la Fundación Charlie, que a partir de entonces lleva 23 años funcionando y está ayudando en múltiples cosas de enfermedades porque han ido investigando muchas cuestiones de estas. Muchísimas gracias por vuestra información, por vuestra paciencia. Espero no haberos abrumado con todo esto, pero me interesaba mucho que entendierais por dónde funcionaba el cáncer y por dónde funcionaba la dieta cetogénica. Creo que ahí ahora os voy a pedir ¿Luego? Pues entonces yo he concluido. Gracias por vuestra paciencia. Muy bien. Doctor Santos Martín.